Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 28 de Que esto, que el otro. ¡Salud! Eso. Oigan, hoy tenemos una nueva innovación en el podcast porque primero, por primera vez, tenemos a más de 2 personas, ¿no? Hoy vamos a hablar de diabetes, que además es un tema que en mi expertise es muy bueno. O sea, diabetes es un tema que me encanta ver, atender, y yo preferí explicar. Entonces, invité a Lucy, que es la gente que viene muy guapa con el pelo teñido de color rosa. Muy bien. Es natural. Y nos hace el honor de acompañarnos Anabelia, de nuevo en el podcast. Para los que la recuerden, ella estuvo en el episodio 11 de Que esto, que el otro, son los estamos en el 28. Ya, varios meses. Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de diabetes y la idea es poder resolver dudas, tanto médicas, clínicas, explicarlo de la manera más sencilla posible y dudas de seguro, de acuerdo con la dinámica que venimos teniendo. ¿Les parece bien? Súper. Bienvenidas, muchas gracias. Gracias a ti. Oigan, ¿les parece si empezamos? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que alguien puede tener de diabetes como paciente? Primero, creo que ¿qué diablos es diabetes? No nada más, como dicen las abuelas, la diabetes o el azúcar. Para fines prácticos, mira, mientras se entienda, aunque médicamente no es correcto, mientras se entienda, bueno, pues le damos atención a la diabólica, que es otro adjetivo que le dan, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es un trastorno o es una falla en los procesos que van a metabolizar los carbohidratos, las azúcares, y eso hace que se eleve. Es decir, vamos a definir como diabetes la elevación de la glucosa en sangre como falla del proceso o del metabolismo del consumo de glucosa, del consumo de azúcar. Y la idea más sencilla que tengo yo para explicarlo es, a ver, sencilla, pero ahora en la mente pónganse en modo zen, como si hubieran consumido mucha agua, estuvieran frescas. Y entonces, vamos a decirlo así, nosotros somos un individuo, ¿estamos de acuerdo? Cada uno. Pero estamos conformados de muchos millones de pequeños individuos que son las células. Cuando nosotros comemos algo, consumimos algo, nuestro cuerpo, empezando desde la saliva, empieza con una serie de procesos que van a partir los alimentos, van a partir la comida en partes pequeñísimas, en carbohidratos, y no en cualquier carbohidrato, en glucosa, para que a través de la sangre, es una vía de comunicación, en este caso, las venas, arterias, llevemos esa glucosa a cada una de las células de nuestro cuerpo. Esas células, así como nosotros comemos una manzana o comemos fruta, verdura, tal, esas células lo que van a hacer es comer glucosa. Y lo que necesitan es que haya alguien que se las lleve y recibir la glucosa en las células para introducirla y que ellas lleven su proceso como nuestras unidades o nuestros pequeños individuos. Entonces la glucosa es buena y necesaria. Es indispensable. Ok. No solo es buena y necesaria, es indispensable, pero como todo, en el proceso correcto y en cantidades correctas, porque si el agua es buena y necesaria, Ay, sí. pero si te inundan hasta acá. Ay, no. Exacto. Entonces, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Tiene que ser en la proporción y en la forma correcta. Ok. Para hacer un meme del changuito. Ajá, del de Ikea, del Lupe. ¿No lo ubicas? Es un changuito que dice ajá y luego le responden como algo, como la consecuencia, ay, no. ¿No les vi? Sí, has visto, ¿no? Lo tengo en la mente. Bueno, eso es la diabetes. ¿Sonó claro para todos? Súper claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra duda puedes tener? Acerca de la alimentación, porque mi mamá es diabética. Entonces yo más o menos sabía y conocía qué era la diabetes porque ella lo ha vivido, pero no es lo mismo verlo en una persona, aunque sea cercana, a vivirlo tú o experimentarlo tú. Y yo siempre veía que mi mamá, no, un mango no porque tiene mucho azúcar, o arroz, no, el arroz no porque tiene mucho azúcar, y se negaba como rotundamente a comer esas cosas, pero yo decía, bueno, ¿y dónde está el azúcar en el arroz, por ejemplo, no? Entonces, ¿cuál sería como
un balance, porque como dices, el azúcar es necesaria, incluso, o sea, para pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto, el límite? O sea, me queda claro que lo obvio, ¿no? O sea, no refrescos, no voy a ir a comerme gancitos, pero en una alimentación normal y balanceada, ¿en qué momento sé cuando me estoy pasando? Porque no es tan evidente como parece. Híjole, esta es una pregunta muy importante porque la gente en promedio considera que su alimentación es buena. Coma lo que coma y coma cuanto coma, ¿ok? Entonces, tenemos que analizar antes de los detalles que ahí yo creo que vamos a hacer un episodio con algún nutriólogo o nutrióloga Sí. para tener un análisis mucho más profundo, no solo en diabetes, sino en general, ¿no? Pero yo lo primero que analizaría sería las cantidades, ¿ok? Porque un ejemplo que les pongo muchas veces a mis pacientes es, tú acuérdate, y a lo mejor tú estás más chica, pero tú y yo sí nos vamos a acordar de eso, Anabelia. Tú acuérdate, cuando éramos niños, tú llevabas, bueno, si te mandaban a la tienda, sí, pero llevaban a tu casa un refresco que era de 1 litro. Y normalmente un refresco de 1 litro alcanzaba para todos los que comíamos, 4 o 5 personas. Eventualmente, si había una fiesta, te mandaban con una rejita que cabían 6 refrescos de 1 litro, ¿no? Y hoy en día, independientemente del qué, estamos muy acostumbrados a comer mucho más cantidad primero. Y eso hace que la población venga engordando. Es decir, el índice de sobrepeso y obesidad que tenemos en la población hoy en día es mucho mayor que hace 20, 30, 40 años. ¿Ok? Entonces, uno, la alimentación es excedida en cantidad. 2, está excedida en calorías. Ahorita vamos a hablar de la calidad, pero en calorías. ¿Por qué? Hay gente hoy en día que le parece muy normal comer pan todos los días, sobre todo en México. En México Con tus chilaquilitos, es... bolillo. No, pero además, espérate, imagínense un desayuno dominguero en México. Barbacoa. Carnitas. Carnitas, y además le puedes agregar tortillas para los tacos, chilaquiles, frijoles, y si crees que te hizo falta proteína, le ponen huevo, los frijolitos con totopos fritos, por supuesto, etcétera, Pancita. etcétera. Pancita. Y tu pancito con café. Eso al final, Para en cerrar. el límite de beber, todavía la gente consume Coca. o un jugo, o un refresco, o una cerveza. Y además, ya por si fuera poco, ahí sí, de postre todavía, un pan y eventualmente café. Una coca light. Oye, y cama de olla. Ah, bueno, No, endulzado. con piloncillo. Y la mayoría de las personas que nos escuchan, las dices, claro, y en donde te paras tú ves un menú de desayunos y más o menos involucra cosas como esas. Entonces, la cantidad en calorías y en cantidad de lo que te estás sentando a comer es excesiva. Por lo tanto, y si así esa comida probablemente sería buena en la cantidad para todo el día o incluso te excederías. Además de eso, bueno, la gente no se mueve, que es otro tema. Y luego hay que ver la calidad de los alimentos. Tu mami se preocupa por la fruta, por los cereales como el arroz, pero, y tiene razón, porque sí, efectivamente tienen índice glucémico alto, o sea, tienden a elevar la glucosa, pero antes que eso, hay que evaluar, por ejemplo, qué tantos alimentos procesados, qué tantos alimentos pues no naturales come y cómo los mezcla. Porque además, cuando hoy interrogas a las personas que no comen alimentos procesados, resulta que en un día comen carne. Y de repente es, bueno, sí, pero la sopa, vamos a pensar de verduras y carne con 2 pepinos. Y en realidad la proporción tendría que ser mucho mayor de vegetales frescos, idealmente, más si quieres meter alguna proteína de origen animal, bueno, lo harás. E idealmente no fritos, o sea, no alimentos pasados por aceite caliente y cosas por el estilo. Y ya una vez que estás balanceando todo eso, entonces ya empiezas a evaluar si aún así la calidad de los alimentos, bueno, tienes que cuidar el índice glucémico, como el caso del mango, las uvas, el arroz, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Otra pregunta que se me hace muy importante es... Perdóname, les voy a decir por qué hoy ¿Qué? Lucy me está haciendo las preguntas. Ah, Esto es muy hola. importante. Primero, y antes, Lucy, preséntate con la audiencia. ¿Quién eres tú?
Hola, soy Lucy Fuerza. Me llamo, Sí. me llamo Lucía, pero mi nombre comercial es Lucy Fuerza. Yo soy agente de seguros, como casi todos los invitados de Lalo, pero además de eso soy su paciente. Yo fui diagnosticada con diabetes hace aproximadamente un año, un poco menos, y pues al principio fue muy confuso, la verdad es que fue como hasta romperme el corazón, porque sentí que se me había acabado la juventud, ¿sabes? O sea, yo estoy en mis early 30s y aún así sentía que ya había dado el viejazo por el simple hecho de que yo ya no puedo decir, ay, se me antoja un helado, vamos por un helado, ¿no? O quiero ir a comer pizza y cerveza con mis amigos. No. O sea, y eso me impactó mucho. Al principio pasé por un par de médicos con los que siento que ni entendían y pues no, nada más estaba ahí por la vida, como dejándome llevar en el momento de pánico porque me dio miedo y luego llegué con Lalo. Pero sí, soy agente de seguros también, llámenme. Y Anabelia, que ya la conocen, la mayoría por el episodio 11, los que no, pónganle pausa, regresen, se escuchan el episodio 11. Ahorita nos vemos. ¿Ya volvieron? ¿Listo? Venga. Entonces, Anabelia, preséntate, por favor. Bueno, yo soy Anabelia Martínez y soy agente de seguros. Soy agente de seguros de Lucy. Y bueno, yo la referí con Eduardo porque yo veo con Eduardo y con todo su equipo la parte de siniestros para todos mis asegurados. Y pues la referí con Eduardo para que empezara a tratarse pues su padecimiento, porque pues cuando empezamos a platicar de esto, pues ella estaba como muy inquieta, tenía muchas dudas y bueno, por eso la mandé con él. Y muchas gracias. Y técnicamente, si no fue un caso tan fácil, ahorita ya estamos viendo que no te nos pases de tú ¿no? Pero sí. Todavía no, todavía sigue siendo. Además, Tenía muy descontrolada, ¿no? sí, pero Estaba muy no sé si descontrolada. hace mucho ejercicio, por ejemplo, ¿no? Pues la semana no, pero sí. No, pero sí, eres muy deportista. Y bien, o sea, incluso metiéndole fondo, muchos kilómetros a la bici, metiéndole mucho ejercicio y costó trabajo, pero ahora ya estamos. Vamos por un triatlón. Eso. ¡Eh! Muy bien. Ok, regresemos a las preguntas. Hasta ahí vamos más o menos, claro. Antes, vamos a regresarnos porque la diabetes, en términos de seguro de gastos médicos, es un tema complejo porque para la suscripción, es decir, para colocar una póliza, la aseguradora, algunas aseguradoras, hay aseguradoras que no toman el riesgo de diabetes, pero las que sí lo toman tratan de evaluar qué tan bien o qué tan mal controlas un paciente. Y eso es correcto, porque un paciente bien controlado, muy bien controlado, va a tener riesgos de complicaciones similares a los de un paciente sano. Incluso en el caso de muchos pacientes sanos, que en realidad no están diagnosticados, hay una franja ahí que está subdiagnosticada, el paciente diabético bien controlado va a tener menos riesgo que esa franja de pacientes que están, como decía Lucy, ahí flotando, ¿no? No van hacia ningún lado. Entonces, eso es importante en términos de seguros. Cuéntanos un poco de la experiencia de Anabelia colocando pólizas con pacientes que tengan diabetes. Pues lo que pasa es que no todas las aseguradoras van a tomar el riesgo, ¿no? Entonces, hay algunas que sí aceptan, pero justamente entras a una suscripción en donde van a pedir estudios y van a evaluar si realmente la persona es asegurable o no. Entonces, es un tema para nosotros como agentes. Honestamente, llegar alguien con diabetes, pues es complicado que te vayan a aceptar, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en el caso de Lucy, que ella la diagnosticaron después de que ella ya tenía su seguro, ¿no? Entonces, digamos, ahí y vamos a toparnos en el camino de la vida de la gente de seguro, algunos pacientes, asegurados que eventualmente, ya sea por algunas circunstancias físicas o médicas, como por ejemplo el caso de mi papá, que mi papá no era diabético, mi papá pasó por un tema de cáncer y después se le desarrolla la diabetes. Entonces, digamos que una persona, aunque tú la asegures, inicialmente puede no tener nada y con el paso de los años puede llegar a tener esos padecimientos, y la gran ventaja es que ya esté asegurado, ¿no?
porque si ya tienes un padecimiento va a ser mucho más difícil que puedas contratar un seguro y adicionalmente pues te van a poner una extra prima importante, que las extra primas se presentan porque tú no no eres un riesgo estándar como lo evalúa la aseguradora y va a salirte más caro, ¿no? Entonces, sí es importante pues cuidar nuestra salud y contratar un seguro antes de cualquier diagnóstico. Idealmente, claro. Regresemos con diabetes. ¿Hasta aquí, claro? Muy claro. Yo he tenido el gusto de explicarte algunas veces y en las pláticas que yo suelo darles cuando tocamos el tema de diabetes, normalmente te conecto. Sí. Y expliques, como les explico yo, cómo funciona el metabolismo de la glucosa y cuál es la falla. Bueno, ahorita vamos a las fallas, pero ¿cómo funciona? ¿Te acuerdas de la explicación? Más o menos. El repartidor de Uber. Ajá, sí, más o menos. A ver, vamos, y yo te voy a corregir. Oh, me puso un 4. ¿Esto es examen? Si no pasas, de todas maneras publicamos el episodio. Bueno, pues entre lo que recuerdo y lo que entiendo, ¿va? Entonces, el cuerpo necesita como, por ejemplo, como lo que decías del Uber Eats, necesita comida. Entonces, cada célula tiene su departamentito y llama a Uber Eats y le dice, bueno, dame comida. Y llega el repartidor y toca la puerta y entonces el deber ser es que abra la puerta, reciba su comida y se alimente, ¿no? Ujú. Pero ese repartidor de Uber Eats, según yo, es la insulina. Entonces la insulina reparte esa glucosa y la mete a las casas de las células que tienen hambre. Y el fallo es cuando el repartidor, o sea, la insulina llega, toca la puerta y nadie le abre. Y entonces tiene que dejar la comida allá afuera. Y ahí está la comida botada y las calles se inundan de comida y todo es una porquería. Exacto. Lo hice bien. Sí, vamos a ver. Voy a ampliar un poquito la explicación, pero es precisamente esa. Ajá. La manera más fácil que yo tengo para explicar la diabetes es justo esa. Necesitamos principalmente 3 cosas, además de la sangre, que es donde se va a transportar la glucosa. Necesitamos alguien que vaya y recoja la glucosa de donde la metabolizamos, ¿no? Puede ser el hígado, puede ser directamente no directamente del estómago, pero parte del metabolismo, pero va y se liga atrapa la insulina, que sería el equivalente del repartidor de Uber o de Didi o de la marca que quieran, la que nos vaya a patrocinar un día. Va el repartidor, puede ser incluso el de la pizza, y se engancha con la glucosa. Y entonces la toma y la va a llevar a una casa, que sería la célula, y esta casa lo que va a hacer es esperar a que entre a través de la puerta, llega la insulina, el repartidor, se engancha en el receptor de insulina, que sería la puerta, y entrega la glucosa. Si este receptor de insulina falla, o si la insulina per se falla, la glucosa no puede llegar, no puede entrar a las células, y por lo tanto se eleva. Se queda afuera de las casas, en las calles, que serían las venas, sería la sangre, y entonces empieza a haber exceso de glucosa en la sangre. Y bueno, ahí lo primero que hay que ver es que vamos a tener 2 tipos de diabetes, 2 tipos principales de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Hay otros tipos, como el que mencionaba Anabel hace un ratito, que efectivamente en pacientes que padecieron alguna enfermedad pueden desarrollar o seguramente van a desarrollar diabetes secundaria. También hay por medicamentos, hay en el embarazo, pero las principales son la 1 y la 2. La 1 se presenta en los niños y la 2 se va a presentar en los adultos y la falla no es la misma. La mayor parte de la gente, cuando le preguntas qué órgano falla en la diabetes, te contestan, en el mejor de los casos, te contestan que el páncreas. Y lo que falla es el páncreas en la diabetes tipo 1 y los receptores de insulina, o sea, el metabolismo, las puertas en donde se entrega la glucosa en la diabetes tipo 2. ¿Ok? Y aquí empieza, pues ya grandes diferencias por muchas causas, ¿no? Lo primero es que la diabetes es un tema complejo de explicar, que lo acabamos de simplificar y acabamos de decir dónde están las 2 probables fallas. Y voy a hacer una similitud entre los agentes de seguro
y los médicos que vemos diabetes. En los dos escenarios, las dos partes, creemos que explicamos muy bien de lo que estamos hablando. El problema es que como para nosotros es habitual, ya cuántas veces le expliqué a mi paciente que es un GLP-1, ¿no? Entonces dice, ¿El qué? ¿what? ¿El qué? Claro, mismo caso de los agentes de seguros cuando se vuelven, ya le expliqué cuántas veces al asegurado que es el deducible, que es el coaseguro, etcétera, etcétera, y no ubicas que fuera de tu esfera o fuera de tu contexto, la gente no tiene por qué hablar tu idioma. Entonces, por eso tratamos de tener explicaciones así de básicas que sean aplicables a cualquier cosa que hagamos, y es algo que promuevo mucho con los agentes, con los médicos y en mi consulta, por supuesto. Bueno, hasta ahí, pregunta además. Porque Lucy es quien más me ha preguntado de diabetes así en público. Además, sí, suele ser a veces hasta dura, bien. Así que dije... Uy, eso que no le pregunto todo lo que le quiero preguntar porque ya me da pena. Pues dale, hoy es cuando. A ver, esto es como muy importante. Ya más o menos sé la respuesta, pero sí quiero que lo expliques. Dime. Porque hay un buen, y a mí me pasa mucho como agente también. Hay mucha gente que dice, no, soy diabético, soy prediabético. Y que no, que la resistencia a la insulina y no sé qué, pero no son diabéticos. ¿Qué diferencia? O sea, ¿la prediabetes en primera existe o no existe? Porque hay unos que dicen que sí y que no. Y en segunda, ¿en qué momento se vuelve esta resistencia a la insulina, se vuelve realmente diabetes? Porque tengo entendido que también la resistencia a la insulina se trata. O sea, mandan medicamentos como metformina, ¿no? Pero si ya no necesitas, si tienes un tratamiento, ¿no sería ya diabetes? No. Primero, lo que acaba de decir Lucy, que es la resistencia a la insulina, es aplicable a la diabetes tipo 2, que es normalmente la diabetes del adulto, ¿ok? La diabetes tipo 2, lo que decíamos hace ratito con los repartidores de Uber es que fallan las puertas, fallan los receptores de insulina. Es decir, la célula es resistente a la acción de la insulina. Eso nos da resistencia a la insulina. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esa es, digamos, la piedra angular de la falla en el proceso. ¿No? Bueno, ahora, ¿qué sigue? Si la glucosa se encuentra entre 101 y 125, estás en la gama en la que, en ayuno, por cierto, estás en la gama en la que corresponde el diagnóstico de resistencia a la insulina o prediabetes. Es decir, no estás propiamente sano, pero tampoco estás en el diagnóstico de diabetes. ¿Okay? El diagnóstico de diabetes se establece con glucosas en ayuno mayores que 126. Hay otros criterios, hay otros parámetros, pero el principal en este momento es ese. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto es importante? Y lo preguntas muy bien, Lucy, es, ¿existe o no existe? La respuesta es sí existe, técnicamente hablando, para los médicos. ¿Por qué? Cuando yo estudié hace muchos años, no existía. O sea, te decían, no hay prediabetes. ¿El paciente es diabético o no es diabético? Pero imagínate que tienes una etapa del proceso, que son estos 101 a 126, donde el paciente ni está sano, ni ha desarrollado diabetes. Entonces muchos médicos decían de manera muy simplista, pues que es prediabetes. Y técnicamente sí, estás en la antesala de ser diabético. Entonces, ya con el paso del tiempo, los organismos y las asociaciones dijeron, sí existe la prediabetes, sí es de esta etapa y punto. O sea, se revierte. Se puede revertir en muchos casos y va a depender sobre todo de hábitos. Y esto es muy importante. Sí cuenta el medicamento, pero lo más importante es el hábito. Y el hábito principal va a ser la dieta, seguido del ejercicio. Aquí hay que entender qué es lo que causa el daño a los receptores de insulina. Y es, por decirlo de manera muy sencilla, es cierta toxicidad, es un estado tóxico del cuerpo que viene derivado de la alimentación, derivado de la falta de ejercicio, derivado del exceso de grasa corporal. Y entonces eso condiciona que los receptores de insulina se pueden dañar. También hay pacientes que son más susceptibles que otros, cabe decirlo. Hay pacientes en los que pudiera jugar un factor importante, no pudiera. Juega un factor importante, la autoinmunidad del sistema inmunitario puede ir dañando los receptores de insulina. Entonces hay varios elementos que van a condicionar que eso se dañe y que entonces se atore la puerta de la casa. Cuando llega el repartidor de Uber, por más esfuerzo que haga, no puede entregar la comida, se queda en la calle. Y entonces es cuando empezamos
sobre todo ya en grandes problemas o grandes cantidades, como las células siguen sin recibir comida, aunque tú comas, si no logras que lleguen a las células, el cuerpo sigue diciendo tengo hambre. Y entonces vemos pacientes que comen y comen y comen y que más incluso empiezan a perder peso. Obviamente no es el sueño de cualquier individuo, ¿no? Comerte un trompo de pastor y decir y baje de peso. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estás metiendo la glucosa. Entonces la célula sigue diciendo, oye, yo te pedí comida, hipotálamo. Bueno, hipotálamo. Salió una generación. Sí, oye, hipotálamo, yo te pedí comer, pero no hay comida. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó? Mándame más comida. El cerebro sigue diciendo, tengo hambre, porque la célula que es el usuario final, no ha recibido la glucosa. ¿Me sigue? Sí. Entonces, ahí va el punto de por qué pasa eso. Como las células siguen sin tener comida, el cuerpo se empieza a autoconsumir para soportar las funciones vitales. Porque además, a ver, lo voy a explicar también de manera muy sencilla, pero estemos vivos, parados, nomás, o sentados ahí nomás, sin hacer nada, tiene un costo metabólico. O sea, nos cuesta energía, nos cuesta agua, nos cuesta respiración. Entonces, tenemos que ir y consumirla, tenemos que ir y comerla, tenemos que ir y generarla, porque si no, nos vamos a morir. O sea, cualquier individuo que se quede ahí acostado sin hacer nada, tiene un gasto. Va a tener un gasto que lo va a consumir y se va a morir. Entonces, cuando tienes un problema como estos, donde el paciente no está logrando ingresar lo que consume, el paciente está en riesgo, además de complicaciones tóxicas por la elevación de la glucosa, y eso puede generar daño en la vasculatura, sobre todo en la microvasculatura, y entonces es lo que daña la microvasculatura. Son las venas muy chiquititas en todo el cuerpo, venas y arterias chiquititas, y entonces eso es lo que daña los ojitos, es lo que daña los riñones. Van a ser pacientes que tienen mayor probabilidad de que se eleve la presión, de que no tengan buena circulación en las piernas. Por eso el glaucoma y eso. No es glaucoma, pero sí, el glaucoma es otro padecimiento, pero sí viene la retinopatía, que son lesiones en la retina. La retina es como imagínate, para los que todavía tomábamos fotos con cámara, con cámara de rollo, la película, el rollo, tú abrías la cámara, o sea, abría el lente y la luz imprimía en la película, ¿no? Eso es más o menos lo que pasa en la retina, más o menos. Todos los amigos oftalmólogos que me escuchen, es con fines de que la gente nos entienda, ¿no? Entonces, la retina es una película muy sensible donde se está imprimiendo la luz y lo mandamos al nervio óptico y lo transmitimos todos los días al cerebro, y eso nos da ya toda la información visual que conocemos. Pero si esa retina se va dañando, se puede ir infartando, se puede ir cicatrizando, se puede desprender. Lo que pasa comúnmente en la diabetes es que como la circulación falla, empiezan a crecer muchas más venas y arterias, y eso va engrosando la retina y la va haciendo inútil. Ya no puede imprimir la luz, y entonces ya no podemos mandar la información al cerebro. El glaucoma es otro padecimiento, te digo rápidamente, sube la presión del ojo, el ojo se vuelve hipertenso, y eso va ahorcando el nervio óptico, y el nervio óptico, si se daña, ya no puedes, el cable que conecta con el cerebro ya no conecta. Entonces, ya no ves. Hablando justo de hipertensión, ¿cuál es la relación entre diabetes e hipertensión? Porque, por ejemplo, mi familia, todos tienen diabetes e hipertensión. Y yo, afortunadamente, ya tengo diabetes, pero de la presión estoy súper bien. Digo, también se lo atribuyo a mi edad, a lo mejor, ¿no? Pero, ¿cuál es la relación? Hay varios factores. Uno, seguramente es la edad. Otro es que tú estás haciendo mucho ejercicio. No sé la situación de tu familia. Todavía ya los atenderé un día si quieres. No es cierto, pero la realidad es que depende de varios factores. Uno de ellos sí es la edad, pero la resistencia a la insulina, digamos que el paso obvio que va a causar es la elevación de la glucosa, pero esa resistencia a la acción de la insulina en conjunto con el resto de las causas, como el sobrepeso, la falta de ejercicio, una mala dieta, van a condicionar otros cambios, y uno de ellos muy común es la hipertensión. O sea, digamos que tienen una raíz común y pueden tener tiempos de presentación diferentes. Sí, porque parece que vienen en paquete, ¿no? Y vienen en paquete. Ok, entonces la diabetes ya diagnosticada es irreversible. Oficialmente sí, pero si tú tienes, y a ver, también ojo con lo que voy a decir, porque si tú tienes un paciente que le diagnosticas diabetes reciente, ¿no?
a un paciente que llegue contigo con 20 años de diagnóstico, eso no va a ser reversible nunca. Y el paciente dice, no, yo de verdad no quiero ser diabético, y se superaplica y hace ejercicio y la dieta y no tiene deslices nunca, sí se revierte. Es decir, no me crean los que no quieran, pero yo tengo pacientes y he tenido pacientes, ya los tienes sin medicamento, con una muy buena dieta, con una muy buena cantidad de ejercicio, que no tienen glucosa elevada, que no tienen complicaciones por ese motivo, que colesteroles están perfectos, que la insulina, evidentemente hay muchos factores, no tenía reserva pancreática y otras cosas, entonces siguen produciendo insulina y tú encuentras insulinas basales normales, con glucosas normales, con pacientes que no toman medicamento, y si decíamos que la diabetes es la elevación de la glucosa, pues un paciente que ya no tiene elevación de la glucosa y que tiene una producción de insulina normal, no es. que no es diabetes. Oh. Ahora, ojo, porque la complicación de comer bien y hacer ejercicio todos los días y cuidarte con una disciplina casi militar es o sea, no es que digas, es que voy al doctor y me tomo una pastilla, ¿no? O sea, ya viene que me revierto la diabetes. No. Ahí una de las cosas que en México no se consideran formalmente es la responsabilidad del paciente, mismo caso en los seguros. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del asegurado? En el mundo en general, los médicos solíamos ser muy paternalistas y México no era la excepción. Mismo caso de los agentes de seguros. Entonces la gente se acostumbra a que la lleven de la mano y le digan qué hacer, a dónde ir, qué hacer y qué no hacer. Cuando tú te involucras y le dices, a ver, yo hago esto, yo te doy la directriz, pero a ti te toca hacer esto, ustedes lo viven como agentes de seguros. O sea, muchas veces la gente es de, ya aquí estoy, páguenme. Y entonces, pues no opera tan fácil un seguro. Entonces, con medicina es igual. Si la gente no toma su responsabilidad y no enfrenta lo que hay que hacer. Y hablando de medicamentos y responsabilidades, hay gente que yo he visto que incluso es como, pues se va a hacer el bautizo de no sé quién y ahora me pongo más insulina, ¿no? O sea, quieren entrarle a todo y arreglarlo con medicamento. Eso, o sea, evidentemente está mal, pero ¿qué tan real es? ¿Real de qué sucede? O sea, no, real de que me voy a comer barbacoa y me echo otros 5 de unidades de insulina. Pues mira. ¿O qué tan peligroso puede ser? Es que justo puede ser muy peligroso porque no estás calculando. En realidad no es que digas, me voy a comer, no voy a comer 300 gramos más de carne, que ya es un montón, 300 gramos más de carne y además voy a tomar refresco. Por lo tanto, espero tener un aporte calórico de tanto de proteína, tanto de carbohidratos, y entonces voy a hacer esta aplicación de medicamento. No. La hacen al tanteo, mira, y luego, ponte tu chorrito. La medida del chorro. Claro. Bueno. Dame. Oye, una pregunta, porque justo hace rato que hablábamos de la suscripción y de que las aseguradoras aceptan o no aceptan a las personas con diabetes. Hay una división para que te acepten o no te acepten si si eres insulina dependiente o no. Eso, ¿cómo afecta en el cuerpo? ¿Por qué lo clasifican así las aseguradoras? A ver, esta es una pregunta con mucha jiribilla, Anabel, está muy bien. Primero, yo no tengo aquí los elementos totales de las aseguradoras, ¿no? Uh-huh. Es decir, una aseguradora con base en su equipo médico y en los estudios que ellos evalúen, pueden decidir si toman un paciente o no. Habitualmente, y miren, ¿se acuerdan que les decía hace ratito que lo que falla en el paciente diabético tipo 2 es el receptor de insulina, no la producción de insulina en el origen, en la etapa temprana? Y es por eso, les decía que el páncreas no es lo que me está tomando una foto, Lucy, muy bien. Les decía yo que el páncreas no es lo que falla. Tan no es lo que falla que a los pacientes diabéticos en la primera instancia no les mandan insulina, que es lo que produce el páncreas. Se les mandan tabletas, ¿ok? Bueno. Las aseguradoras en términos generales van a considerar que el paciente que ya usa insulina es un paciente que está en una etapa más avanzada de la diabetes, que ya pasaron más años y que eventualmente o no tuvo buenos tratamientos o no tuvo buena respuesta al tratamiento o no siguió la dieta o no hizo ejercicio y fue deteriorándose su organismo hasta que
ya necesitó un aporte extra de insulina. El concepto, médicamente hablando, a lo mejor es un poco antiguo, pero esa es la concepción habitual en la que si el paciente usa insulina, puede ser que sea más probable que lo rechace el asegurado. ¿Ok? Sí, claro. Sí, yo tengo ahí una duda justo de la insulina. En mi caso, yo llegué con a mí me diagnosticaron por pura casualidad, no me sentía mal, no tenía ningún síntoma de diabetes, perfectamente bien. Un día fui con una médico general en consultorio chiquito, etcétera, me toma la glucosa, resulta que está altísima, pero altísima, y me empieza a explicar cómo de qué se trata, etcétera, que me tengo que hacer el estudio de la hemoglobina. Glucosilada. Exacto, ese. Y sin hacerme otros estudios, o sea, a mí me recomendó. También yo acepto que yo acepté este tratamiento, pero a mí me dijo, es que aquí en México lo primero que hace todo mundo es mandar como la metformina y bla, bla, bla. Pero en países del primer mundo, lo que hacen los médicos es iniciar con tratamientos de insulina. Y yo, sin tener algún estudio que midiera como mi producción de insulina ni nada, empecé con un tratamiento directamente de insulina. Eso entonces, ¿qué significa? ¿Fue bueno, malo? O sea, ¿de dónde vino eso? ¿Es verdad? No es verdad, o sea, es una verdad a medias. Y me explico mejor. Podríamos decir que hay dos tendencias actualmente para la atención de diabetes, que son la insulinización temprana y la no insulinización temprana. Y hay médicos que son más partidarios de la insulinización y habemos médicos, que es mi caso, que no soy tan partidario de dar insulina de manera muy pronto a los pacientes. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que explicaba hace ratito. Si lo que está fallando es el receptor de insulina y tu páncreas está produciendo normalmente, lo que me importa más es cuidar al páncreas, cuidar la reserva pancreática y tratar de mejorar la condición de los receptores de insulina. Esa es mi tendencia, ¿sale? Independientemente de la especialidad o no, o de si tenía especialidad o no la doctora, te podría decir que de acuerdo con los procesos o los algoritmos de tratamiento, sin conocer la dosis, ¿no? Eligió bien en una de las tendencias. ¿Qué sucedió? Bueno, que no diste el resultado que se esperaba. O sea, al final, por mucha insulina que te hubieran puesto, pues no estabas respondiendo, tu glucosa no mejoraba tanto como esperábamos y entonces, pues, independientemente de la tendencia, del gusto del profesional, pues si no estás respondiendo, pues lo que hay que hacer es corregirlo, o sea, hay que llevarte el resultado. Cambiamos la estrategia, ya está, ¿no? M aquí, en 110. Y justo quiero creo que este tema está aparte muy de moda, el GLP-1, Ozempic y todas estas cosas. Porque aparte, o sea, tú buscas, yo lo busqué, porque yo soy muy me mandan algo y empiezo a leer qué me están mandando y para qué sirve y cómo funciona y efectos secundarios y luego ya me los invento y así, ¿no? Pero, ya sabes, muy de cáncer de Google, ¿no? Sí. Yo ahora empecé a buscar los tratamientos de, bueno, para que sepan, yo tomo Saxenda. Saxenda es el medicamento que yo tomo, no es Ozempic, pero cuando yo busqué Saxenda en TikTok, todo se trata acerca de perder peso. O sea, todos estos medicamentos se tratan de perder peso. O sea, básicamente nadie dice nada acerca de la diabetes. A ver, voy a tocar un tema que además sé que te fascina, Lucy. Y así como les hablaba yo de la tendencia de la insulinización temprana, así también tenemos que tocar un tema que es el pesocentrismo, así lo decimos en medicina. Y es qué tanto te centras en el peso del paciente. Sin lugar a dudas es un indicador importantísimo. Sin lugar a dudas es un indicador importantísimo, ¿no? Pero yo creo que la manera en la que lo expresan los laboratorios que venden GLP-1 tienen el motivo, ¿no? Pero está abarcando, digamos, los dos mercados o las dos tendencias, tanto la tendencia pesocentrista como la tendencia no pesocentrista. ¿Cuál es mi tendencia? Aunque no parezca, bueno, tú sí lo vas a entender perfecto, pero mi tendencia no es pesocentrista. O sea,
no me importa cuánto peses, siempre y cuando tus resultados del laboratorio estén correctos. Y evidentemente veamos que tu presión está normal, que todos tus indicadores clínicos son normales, no me importa cuánto pesa. Es decir, no es pesocentrista mi postura. Y hay algunos medicamentos de estos GLP-1 que lo que sucede es que a lo mejor, ojo, opinión 100% de Eduardo Martínez, pero a lo mejor no alcanzan el objetivo de glucosa que estás buscando y entonces se promovieron mucho para control de peso. Controlar el peso es mucho más vendedor porque incluso tienes a gente no diabética usando GLP-1 para bajar de peso que enfocarte en controlar la glucosa. ¿Y eso qué tanto fue? Ay, perdóname. ¿Eso qué tanto afecta la salud? O sea, si Anabelia no tiene diabetes y quiere bajar de peso y se empieza a inyectar lo mismo que yo, ¿en qué puede afectar su salud? A ver, el problema más importante, claramente estos medicamentos son seguros, ¿sale? Pero el problema más importante es que la gente pretenda utilizar medicamentos sin cambiar su estilo de vida. O sea, tú no puedes decir, ay, me voy a tomar X8 o XT o X inyección o X lo que se te ocurra. También toman metformina, ¿no? Cirugía. Muy popular. Sin hacer ejercicio, sin comer bien. O sea, y miren, ya, la situación que es irreal, lo voy a dimensionar de esta manera, es que tú digas, yo quiero bajar de peso sentada viendo una película comiendo 1,5 litros de helado. No va a pasar nunca. Ay, ¿por qué? Es porque no. No es viable. Entonces, bueno, pues es parte de la dinámica que va más allá de los medicamentos. Perdóname, y mi pregunta iba a ser justamente, gente que no tiene diabetes, que empiece a tomar este tipo de medicamentos, ¿no les va a causar como algún desbalance en su mismo proceso metabólico? O sea, pero no relacionado al peso, sino en general en la salud. En teoría, no. O sea, con base en la evidencia actual, en estricta teoría, no. Pero todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Por ejemplo, gastrointestinales o cardiovasculares. Entonces, en teoría no, pero yo diría que habría que observar un poco más. Claramente no es el camino ideal. Y aparte es más barato salir a correr, ¿no? Oh, de lo que cuestan este tipo de tratamientos, ¿no? Yo digo que... Porque ¿cuánto cuesta? Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero es más barato comprar. Dilo. Es más barato comprarte un par de tenis de super lujo para correr que un mes de tratamiento para diabetes. A pronto. Sí, es verdad. A pronto. O sea, debe te sobra para una playera coqueta y unos shorts, ¿no? Para todo el outfit completo. Sí, la verdad es que sí. Oigan, ¿alguna otra pregunta? Porque el tiempo parece que no, pero... ¿Ya se nos fue? ¿En serio? Sí. ¡Qué rapidez! Estamos ya por terminar. Bueno, pues, no, espérame, sí tenía una pregunta y se me fue. Ya me acordé, acerca de, por ejemplo, tengo dos, ¿qué es lo que hay que esperar? Una, del tratamiento de diabetes, porque, por ejemplo, yo tengo muchos efectos secundarios por el medicamento y estoy como de, ¿para cuándo se van a acabar, amigo? O sea, ya estoy harta, ¿no? Eso, y dos, bueno, independientemente del tratamiento, lo que sea, ¿qué es lo que una persona que vive con diabetes puede esperar como expectativa de vida, de salud, etcétera, siendo realistas, ¿no? No una persona que lo está revirtiendo porque han de ser contadas en la vida, pero tampoco una persona que tiene descontrolado, una persona que está en un control promedio, con hábitos promedio. ¿Qué es lo que puede esperar como para su futuro en expectativa de vida, de enfermedades, etcétera? Va a depender de cómo esté tu glucosa, cómo esté tu colesterol, cómo esté tu presión arterial. O sea, dependerá de qué tan bien controlado estés, el pronóstico que tengas, tanto para el tiempo de vida como para la calidad de vida. Un paciente diabético bien controlado tiene un pronóstico de vida promedio. O sea, cuando tú controlas bien la diabetes, lo que estás haciendo es corregir ese proceso que está fallo y resuelves el problema. Obviamente trae los soportes de los medicamentos, de los hábitos, pero el problema está resuelto, los indicadores están normales. Entonces, el paciente normalmente va a tener un pronóstico de vida tan largo como cualquier otra persona, con tan buena... Es más, muchas veces, y yo se los digo a mis pacientes, incluso con una calidad de vida mejor que el promedio, porque el promedio de gente no hace tanto ejercicio como el paciente bien controlado. Que no significa que tengas que correr triatlón, que decías, ¿no? Pero sí, pues salir a caminar, correr, hacer pesas,
y eso te va a dar alargamiento de la juventud. Sí, que fíjate que ahí yo quiero compartirte que a veces es frustrante. O sea, creo que eso, todas las personas que tenemos diabetes debemos de identificarnos con que es muy frustrante que a veces haces las cosas bien y a veces no sales tan bien, ¿no? Cuando tú piensas que te estás esforzando. La semana pasada tuve uno de esos días en donde no, pues para qué me esfuerzo si de todas maneras estoy igual. Bueno, un mal día. Tuve un mal día, ¿no? Y al día siguiente, como que salió el sol, todo brilló y fue como, güey, no importa cómo, o sea, en la generalidad, si yo volteo para atrás a ver cómo estaba haciendo mi vida hace un año, sí hacía ejercicio porque me gusta andar en bici, pero ni de cerca comía ni me movía como el día de hoy. Entonces, independientemente de todos los cambios en mi vida han sido buenos, ¿no? O sea, es raro, pero es casi como qué bueno que me dio o qué bueno que me diagnosticaron, porque a lo mejor mi vida hubiera seguido como por un muy mal camino muchos años, ¿no? Si esto no hubiera sucedido o hubiera terminado también con otras cosas. Yo sí he visto gente de 33, 34 años con ya complicaciones terminales por diabetes. Santo Dios. Porque a lo mejor ni siquiera tuvieron diagnóstico. O sea, en realidad hay gente súper joven, porque hay gente más susceptible que otra. Y la otra era esta de qué puedes esperar como persona con diabetes a lo largo de los años como con los tratamientos, o sea, hablando como de reacciones adversas, por ejemplo, todos estos problemas gastrointestinales, eso, o sea, va a durar para siempre mientras uno tenga tratamiento, se calman, ¿qué pasa? Pueden irse calmando y que el cuerpo se puede ir volviendo tolerante específicamente a estos cambios, que tienes que ponderar muchas veces si el efecto secundario es muy nocivo, es muy incómodo, pues sí, ¿no? Pero sí, pero si es peligroso contra la elevación de la glucosa, entonces eliges generalmente lo menos peligroso, lo menos grave. Yo te diría que el tratamiento de diabetes, como de cualquier enfermedad crónica, de manera muy romántica nos lo tenemos que imaginar como un barco en alta mar. Entonces, nunca manejo un barco en alta mar, pero tendrías que pensar que, bueno, pues si el viento te da, no sé, por un lado, tienes que ajustar las velas, si es de velas, o el motor, o no sé, la ruta del barco, para que el viento no te pegue. Si en la marea, si el oleaje, si la temperatura, tienes que ir ajustando en función de cómo venga el tiempo, de cómo venga el clima, de cómo venga literalmente la marea, etcétera. Entonces, no es que haya una ruta trazada de cómo va a ser todo, y tienes que estar listo para enfrentarlo de cualquier manera. Siempre va a haber cambios. Con un buen médico, con un buen... Y una buena gente. Claro. Claro, porque además lo hemos dicho muchas veces en el podcast. Aquí es tan importante tanto el médico que te atiende y te cuida como el agente de seguros. Y ojo con la audiencia, ¿eh? Noten que un agente de seguros, aunque pudiera ser su propia agente, elige a su agente de confianza, ¿vale? Qué bonito. Pero bueno, eso habla de muchas cosas, ¿no? De la confianza, de la empatía. Igual pasa entre médicos. Yo elijo a los médicos que ven a mi familia, que me ven a mí, y yo tengo el gusto de atender a otros médicos para atenderlos a ellos y a sus familias. Entonces, es un escenario como este, donde tienes que cuidar tanto la parte física, biológica, como la parte económica, que es uno de los puntos, económica y social, es uno de los puntos de la salud, es uno de los puntos del balance en la salud, y otro, bueno, el emocional, el espiritual. Entonces, siempre tener a alguien con quien voltearte y poder decir, oye, la llevo, no la llevo, voy bien, o no me siento bien, y bueno. Ay, sí, la verdad, un médico como Lalo que te resuelva las preguntas en serio, porque cuando empiezas, híjole, qué difícil, no sabes qué pasa con tu vida. Casi todos los médicos que han venido al podcast tienen esa característica de servicio, de atención, Pásamelos todos. Sí, ya saben que todo el mundo está en la mejor disposición. Lucy, hoy te voy a preguntar a ti. Bueno, si tú no tienes otra pregunta, yo ya te voy a hacer una pregunta. Un churro, pero no nos va a dar en la vida. Esa va a seguir la segunda parte, para... Segunda y va a haber como milésima. Oye, tienes que recomendar 3 cosas. Ajá. Ya te las sabes. Un libro, una canción y una película. Ok, un libro, Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, ¿ya lo han recomendado? Sí, el doctor Miguel Marco. Ay, bueno, pues lo vuelvo a recomendar. No es cierto. Sí, recomiéndalo. ¿Sí? Recomiendo a las 5 de la mañana. Ok. Ahorita, no me acuerdo ahorita cómo se llama el autor, pero es súper conocido. Y es, yo quiero compartir incluso un pedacito del libro, en donde dice que hay un equipo, creo que de ciclismo del Reino Unido,
en donde llevaban muchos años sin ganar nada, o sea, siempre se iba de la patada, ¿no? Y cambiaron de entrenador. Este entrenador dijo, vamos a hacer 1%, vamos a mejorar en 1% esto. Y después de un par de años empezaron a ser campeones. O sea, el libro se trata de hacer justamente hábitos atómicos, es de chiquitos, y hacer cosas chiquitas, y eso también ayuda mucho en el tema, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? O sea, sí, cuando yo empecé con diabetes, Lalo me dijo, tienes que salir a correr 5 kilómetros diarios, y yo, ¿estás loco? O sea, claro que no voy a salir 5 kilómetros diarios, ¿no? Pero empecé a salir a caminar y en la bicicleta. Para mí la bicicleta es mucho más fácil, entonces empecé con la bici y de la bici me pasé al gimnasio y en el gimnasio, ¿y qué crees? No te he contado esto, o sea, porque yo no corro ni por mi vida, ¿eh? No sé. No, ni aunque me estén persiguiendo, no lo voy a hacer. Y ahorita ya estoy logrando, que para mí es un logro muy grande, aunque para muchas personas tal vez sería chiquito, en donde ya de base, siempre en el gimnasio termino con 2 kilómetros en la caminadora y ya estoy logrando como caminar 1 minuto, correr 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, que para mí eso es un logro increíble. Entonces, de a poquito vas haciendo grandes cambios, ¿no? Entonces, este libro para mí es básico, o sea, tanto para cuestiones de trabajo como la salud. Más pronto de lo que te imaginas vas a estar corriendo los 5 kilómetros diarios. Yo espero, amigo, porque el triatlón está muy cañón. O sea, lo de la nadada y la bicicleta más o menos, pero lo de correr, no. Poco a poco es Voy costumbre. a empezar en relevos. La película. Ok, película no tiene nada que ver con esto, amigos, pero es muy buena y debería todo el mundo de verla. Es una película que se llama The Man from Earth, El hombre de la Tierra. Esta película la pueden encontrar, de hecho, en YouTube. Con subtítulos en otro idioma, necesitan hablar inglés o a ver dónde la pueden encontrar porque está cañona, pero es vamos a ponerlo nada más así, ¿cómo se vería un hombre en la actualidad si hubiera sido de la época de las cavernas? ¿Cómo se vería físicamente ahorita? ¿Cómo lo verías? ¿Podrías distinguirlo de otras personas? A ver, pues contesta esa pregunta. Yo creo que sí. ¿Sí? No creo que, no, o sea, a ver, ojo con esto porque yo soy médico y soy estudioso, ¿no? Pero yo creo que sí, la talla debería ser mucho más pequeña, probablemente sería un poco más musculoso, sí creo que habría algunas diferencias en las extremidades, o sea, sí creo que, sin mencionar que debería estar aparrado. Ok, bueno. De la película, es muy, muy buena. Toda la película increíblemente se desarrolla en básicamente en la sala de una casa y todo se trata de un grupo de personas platicando. The Man on Earth. The Man from Earth. The Man from Earth. Okay. Ajá, no te puedo decir más, pero es una cosa maravillosa y es cero conocida. Va, me gusta. Oye, ¿y? ¿Una canción? Una canción. ¡Ay, qué difícil! Pues ahorita sería, de Taylor Swift. Sí, la primera canción de su nuevo álbum de Taylor Swift, que se llama, se me fue, Fortnite. Ok. Fortnite. ¿Ella? Perfecto. Lucy. Lalo. Muchas gracias por venir. Fue padrísimo el episodio, me gustó mucho. Diferente, por supuesto, ya lo saben, de un contexto único como yo. Y a todos los que nos escuchan, sus redes sociales. Mis redes sociales son Lucy Fuerza, en todas, Lucy como Lucía, Lucy, espacio Fuerza, me pueden encontrar básicamente en todas las redes sociales. Y yo estoy como AVM Seguro, Sanabilia Martínez, y ya, vean el episodio número 11. Eso. Pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos, sigan las redes del Doc, síganos en el podcast, denle que les gusta, si no, no le den nada, no se apuren, y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio, que esto, que el otro. ¡Salud!